Este es un programa especial de audio producido por el Espacio Cultural El Sitio, una organización sin fines de lucro cuyo principal objetivo es contribuir con el desarrollo cultural y social de la gente. Transmite El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anizacate para todo Parabachasca. El Sitio FM. Nuevos desafíos día a día. Bueno, nuestro programa especial de hoy está dedicado a un tema simple y muy importante: el agua. Todos sabemos que el agua es esencial para la vida. Todos los seres vivos que habitamos la Tierra necesitamos agua para sobrevivir. El agua recubre el 71% de la superficie de la corteza terrestre. Se localiza principalmente en los océanos, donde se concentra el 96,5% del agua total. A los glaciares y casquetes polares les corresponde el 1,74%, mientras que los depósitos subterráneos, llamados acuíferos, los permafrost y los glaciares continentales concentran otro 1,72%. El restante 0,04% se reparte en orden decreciente entre lagos, humedad del suelo, atmósfera, embalses, ríos y seres vivos. ¿Escucharon bien? En todas esas aguas superficiales de ríos, lagos, lagunas, etc., solamente 0,04% del agua total del planeta. ¿Cómo se consume el agua? Se estima que aproximadamente el 70% del agua dulce se destina a la agricultura. 70% para la agricultura. El agua en la industria absorbe una media del 20% del consumo mundial, empleándose en tareas de refrigeración, transporte y como disolvente de una gran cantidad de procesos industriales. El consumo doméstico absorbe el 10% restante. Es decir, para nuestro consumo personal solamente disponemos el 10% del agua dulce disponible. El acceso al agua potable se ha incrementado durante las últimas décadas en prácticamente todos los países. Sin embargo, estudios de la FAO estiman que 1 de cada 5 países en vías de desarrollo tendrá problemas de escasez de agua antes del 2030. La Tierra está situada en un área del sistema solar que reúne condiciones muy específicas. Pero si estuviese apenas un 5%, es decir, 8 millones de kilómetros, más cerca o más lejos del Sol, no podría tener agua en estado líquido, solo tendría vapor de agua o hielo, según estuviera más cerca o más lejos respectivamente. La Tierra se caracteriza por contener un alto porcentaje de su superficie líquida cubierta por agua, aunque el volumen total ocupado no llega a 1.400 millones de kilómetros cúbicos. 1.400 millones de kilómetros cúbicos. Un kilómetro cúbico es un cubo que tiene de lado
1 kilómetro, o sea, un cubo de 1 kilómetro por 1 kilómetro por 1 kilómetro. De esos tenemos 1.400.000 millones de kilómetros cúbicos de agua. Sin embargo, es un volumen pequeño comparado con el volumen total del planeta. Este volumen de agua se mantiene constante gracias al ciclo hídrico. El 70% del agua dulce de la Tierra se encuentra en forma sólida en el glaciar Grey de Chile. Los océanos y mares de agua salada cubren, como dijimos, el 71% de la superficie de la Tierra. Solo el 3% del agua terrestre es dulce, es decir, apta para el consumo, y de este volumen, solo el 1% está en estado líquido. El 2% restante se encuentra en estado sólido, en capas, campos y plataformas de hielo o banquisas en las latitudes próximas a los polos. Fuera de las regiones polares, el agua dulce se encuentra principalmente en humedales y subterráneamente en acuíferos. Según un estudio realizado por la revista Nature Geoscience, se estima que el agua subterránea total en el planeta supone un volumen de 23 millones de kilómetros cúbicos. El agua dulce en la naturaleza se renueva gracias a la atmósfera, que dispone de 13.900 kilómetros cúbicos de vapor de agua. Un 10% del agua dulce del planeta, excluyendo las aguas subterráneas, el hielo de los casquetes polares y el permafrost. Se trata entonces de un volumen dinámico que constantemente se está incrementando en forma de evaporación y disminuyendo en forma de precipitaciones, estimándose el volumen anual en forma de precipitación entre 113.000 y 120.000 kilómetros cúbicos en todo el mundo. En los países de clima templado y frío, la precipitación en forma de nieve supone una parte importante de ese total. El 68% del agua dulce existente en el mundo está en los glaciares y mantos de hielo. Los presentes en la Antártida, Ártico y Groenlandia, a pesar de su extensión, no se consideran recursos hídricos por su inaccesibilidad. En cambio, los glaciares continentales son una parte importante de los recursos hídricos de muchos países. Las aguas superficiales engloban los lagos, embalses, ríos y humedales, suponiendo, como dijimos, solamente el 0,3% del agua dulce del planeta. Sin embargo, representan el 80% de las aguas dulces renovables anualmente, de allí su importancia. También el agua subterránea dulce almacenada, que representa el 96% del agua dulce no congelada de la Tierra, supone un importante recurso. Según un tal Morris, los sistemas de aguas subterráneas empleados en abastecimiento de poblaciones suponen entre un 25 y 40% del agua potable total abastecida. La mayor fuente de agua dulce del mundo, adecuada para su consumo, es el lago Baikal de Siberia, que tiene un índice muy reducido en sal, calcio y aún no está contaminado. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 28 de julio de 2010
en su 64º período de sesiones, una resolución que reconoce al agua potable y al saneamiento básico como derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna, expresó el organismo internacional. En esa resolución de la Asamblea General de 2010 se estimaba en 884 millones el número de personas sin acceso al agua potable y en más de 2.600 millones las personas sin saneamiento básico. Asimismo, calculaba que unos 1,5 millones de niños menores de 5 años fallecían anualmente como consecuencia de la carencia de agua. El cuerpo humano está compuesto entre un 55 y un 78% de agua. Para mantener el balance hídrico del cuerpo es necesario consumir agua. El agua se puede absorber tanto de las bebidas líquidas o de los alimentos, entre los cuales las frutas y verduras frescas contienen el porcentaje mayor, hasta un 85% pueden contener, similar al de muchas bebidas, mientras que los cereales o frutos secos suelen componerse solo de un 5% de agua. Esto sirve para que regulemos nuestra desinfección. El agua de beber es uno de los principales transmisores de microorganismos causantes de enfermedades, principalmente bacterias, virus y protozoos intestinales. Las grandes epidemias de la humanidad han prosperado por la contaminación del agua. Por referencias, se conoce que se recomendaba hervir el agua desde 500 años antes de nuestra era. Vamos a escuchar a continuación una entrevista que 3 o 4 años atrás le hicimos a Nancy Pasalacqua. La doctora Nancy Pasalacqua era en ese momento jefa del grupo de microbiología del CEPROCOR. Actualmente se encuentra jubilada. Vamos a escuchar entonces esta entrevista de Nancy. Nancy, me gustaría que nos hagas un resumen lo más simple posible de cuáles son las preocupaciones desde el punto de vista microbiológico del agua para consumo humano. Bueno, en realidad hay normas, tanto el Código Alimentario Argentino como la DITPA, que establecen cuáles son los microorganismos que deben estar en el agua para que sea potable como agua para consumo. Dentro de estos microorganismos están los microorganismos, algunos de ellos están los microorganismos coliformes, los coliformes fecales, la pseudomonas. Los coliformes fecales son un grupo de microorganismos, los coliformes totales son un grupo de microorganismos que pueden estar en el ambiente, pueden provenir del ambiente y también pueden provenir de la materia fecal, tanto de los humanos como de los animales. Entonces pueden producir la contaminación del agua. Y los coliformes fecales son aquellos que provienen del intestino de los animales de sangre caliente, o sea, del humano y de otros animales que pueden contaminar el curso de los ríos o el agua. A través de la cloración se puede, matar estos microorganismos, y en el proceso de potabilización de agua, si hubiese este tipo de microorganismos, con el proceso de la cloración son destruidos. Entonces esto, en la potabilización del agua, estos microorganismos se destruyen, se mueren y dejan de ser un riesgo. Dentro de los coliformes fecales
Uno de los microorganismos que compone este grupo es la Escherichia coli, que es el índice, digamos, el microorganismo índice por excelencia que se busca. Y esto en realidad, ¿por qué es así? Porque la Escherichia coli está en el intestino del humano y en el intestino de los animales. Si nosotros encontramos Escherichia coli, eso puede inferir que así como hay este microorganismo que está en el intestino, puede haber otros microorganismos o virus, como el virus de la hepatitis A o alguna salmonela, que también puede estar contaminando el agua. Entonces esto se lo busca como un microorganismo indicador. Si este microorganismo no está, los otros tampoco van a estar. Dos preguntas. Una, antes de empezar a grabar, vos me comentabas de que la contaminación puede venir ya en el agua del río, o del agua subterránea, o de la empresa que la dispensa, o producirse dentro del tanque de agua hogareño. Sí, muchas veces los tanques no están en condiciones, no tienen tapas, los pájaros también, digamos, pasan por ahí, pueden contaminarlos. Entonces es muy importante mantener los tanques en condiciones adecuadas y hacer una limpieza de esos tanques para evitar la contaminación que se pueda producir, y la contaminación y la reproducción de los microorganismos en ese tanque. Entonces eso, digamos, hay que tener mucho cuidado con los tanques propios que tiene uno en su propio domicilio. Sí, la segunda pregunta es que cuando vos hablas de la Escherichia coli, el otro día en otro programa que transmitimos hablamos del síndrome urémico hemolítico, y que también lo produce una Escherichia coli. ¿Vos podés diferenciar ambas cosas? Sí, en realidad Escherichia coli es una bacteria, digamos, que tiene distintos serogrupos que se llaman, o sea, hay mucha variedad de Escherichia coli. Esta que nosotros buscamos en el agua es lo que se conoce como Escherichia coli genérica. La otra Escherichia coli, la productora de toxina Shiga, hay varios serotipos o serogrupos de esa Escherichia coli, como la O157 y otros grupos que son, digamos, esos grupos son específicos para producir las toxinas Shiga, que son aquellas que están asociadas al síndrome urémico hemolítico. A esta Escherichia coli se la conoce como Escherichia coli genérica. Si bien las Escherichia coli productoras de toxina Shiga también pueden contaminar los cursos de agua. Pero son menos frecuentes. Son menos frecuentes. Una cosa que quería decir que es la siguiente. Vos dijiste que el proceso de cloración que tiene que hacer la cooperativa que trata el agua, que potabiliza el agua, es suficiente casi para asegurar que ninguno de estos microorganismos perdure vivo en el agua de consumo. Me parece a mí que alguna vez hablamos de que cuando uno tiene dudas sobre si ese agua está bien potabilizada, uno mismo puede incorporar un par de gotitas de cloro o de lavandina por litro de agua, con lo cual uno se asegura de que el agua conserve su calidad, ¿verdad? Sí, en el caso de dudas se puede agregar 2 gotas por litro, 2 gotas, tampoco hay que exceder en la cantidad de cloro porque puede producirse otro tipo de intoxicaciones, digamos. Entonces, 2 gotas de cloro por litro de lavandina, o sea, se puede usar la lavandina común, y si no, hervir el agua durante 3 minutos si tenemos duda de la potabilidad del agua. Entonces, con estos Bueno, esta ha sido la entrevista que hicimos en su momento con Nancy Paz al Agua sobre
los aspectos microbiológicos del agua. Para cerrar este programa, vamos a dar lectura a unas cuantas recomendaciones para el cuidado del agua en el hogar. 1. Evitar tirar cualquier tipo de aceite por las coladeras de los lavabos. 2. Mantener toda llave de agua cerrada mientras uno se enjabona o no utiliza el chorro de la canilla. Atender fugas, algunas no son visibles, pero puede saberse cuando uno observa el recibo del consumo si tiene medidor de agua. Reducir el uso en el baño que nos damos, en la ducha. Hacer duchas de no más de 5 u 8 minutos. Recolectar el agua que sale del uso de las piletas de lavar, la que usualmente se desperdicia incluso antes de comenzar a bañarnos. Ese agua se puede utilizar para riego de nuestras plantas. Por último, vamos a decir que hay que almacenar el agua de lluvia para regar plantas, lavar terrazas y patios, etcétera, etcétera. Bueno, este ha sido nuestro programa especial dedicado al agua. Agradecemos mucho la atención que han dispensado a nuestra transmisión. Hasta el próximo. Gracias.